Si de algo padece el régimen castrista, es de hipocresía. Ahora, recientemente, han aprobado una legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de pasar décadas persiguiendo homosexuales e inclusive mandándolos a campos de concentración. El propio Fidel Castro, que era un soberano homofóbico, fue requerido por ese tipo de afrentas homofóbicas en el pasado. Sin embargo, dice el régimen castrista que sometieron el asunto a referendo y la gente decidió aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que evidentemente cualquier resultado electoral en Cuba debe ser puesto en observación y debe tener un asterisco. Pues evidentemente el régimen cubano no va a preguntarle nada a la población sin estar seguro de cuál va a ser la respuesta. De todo eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología para el peor sordo, el que no quiere escuchar, oftalmología política para el peor ciego, el que no quiere ver, odontología política para seguir limándole los colmillos a esos lobos socialistas disfrazados de ovejas democráticas que siguen convenciendo al rebaño de que forman parte de ellos y terminan comiéndose a las ovejitas. La medicina forense política no se detiene porque seguimos recogiendo todos esos cadáveres politiqueros que andan por el camino. Aserradero politiquero, limaremos, lijaremos, sellaremos, barnizaremos, puliremos y contranchaparemos todas esas caretablas obsoletas, desvencidas y periclitadas que andan por el camino haciendo de las suyas y amargándonos nuestra existencia. Gracias por estar de vuelta a su canal. Daniel Lara Farías presenta con un nuevo estreno de Fuera de Orden, de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Venezuela, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por activar las notificaciones y por estar siempre pendiente de los contenidos en estreno en este canal. Gracias a todos los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. Es posible que sigamos haciendo este contenido. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Su suscripción, aunque pequeña, aunque usted crea que es pequeña, es muy grande para nosotros porque hacemos acopio y seguimos trabajando y creando más contenidos para todos en todas las plataformas. En YouTube y también para los que no tienen para pagar el Patreon y para los que no les gusta la publicidad de YouTube, en nuestra página en Facebook está nuestro programa sin comerciales. En Facebook, Delara FTV, en nuestra página en Facebook. Delara FTV, denle me gusta a la página en Facebook. Y por supuesto, todos los días, el día siguiente de su estreno en YouTube, podrán ver el programa completo y sin comerciales. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Estos castristas, estos comunistas, estos malandros creen que uno no los está viendo. Creen que uno es pendejo y creen que uno nació ayer. O como decían las abuelas, creen que uno escogió a lazo. Creen que uno es nuevo, neófito. No, amigo. Aquí se lee, aquí se revisa, aquí se analiza. Aquí no se cae en trampa. Aquí no caemos en esos cuentos extraños y de la cripta de libertarios y de derechos para todos. Aquí estamos perfectamente claros en para dónde se dirigen. A algunos les parecerá extraño que siendo homosexual yo me ponga a criticar la decisión del régimen castrista de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, a mí lo que haga el régimen castrista siempre lo voy a poner en duda porque detrás de ello no hay buenas intenciones. Pero la gran pregunta es, ¿la libertad de tener una unión de hecho o un matrimonio entre personas del mismo sexo significa que el país que lo aprueba es un país libre? ¿De qué te sirve tener un matrimonio si no puedes vivir en libertad? Si no puedes comer, si padeces de apagones y de todo tipo de barbaridades. Por lo tanto, decir que se ha avanzado en materia de derechos es una ridiculez en un país con cárceles llenas de presos políticos. Si en Cuba hubiese libertad, más que hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo, estarían hablando de la libertad de los presos políticos y de eso nunca hablan.
En tal sentido, este tema es simple y sencillamente otra muestra de cómo la maldita izquierda utiliza la bandera de los derechos de la población LGBT para hacer su propia agenda ante la ausencia de una política de libertades. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo demás es habladera de paja. Además de eso, hay que revisar algo importante. El comunismo, en sus fundamentos originales, no cree en la familia como célula fundamental de la sociedad. Para ellos, además, el individuo no es más importante que el colectivo. Por eso que se habla de colectivización y por eso que se habla de socialismo. Porque la colectividad está por encima del individuo y por encima de los derechos del individuo. Además de eso, la religión para el comunismo es un anatema, es enemigo, es el opio de los pueblos, decían además. Porque en el basamento religioso puede haber tabúes y principios y valores donde el que profesa una fe decide oponerse a una tendencia política porque no está casada con sus preceptos religiosos. Por ende, el comunismo es por antonomasia enemigo de toda religión. Es importante saberlo para entender qué es lo que sigue esta gente. Ellos no quieren darle derecho a los homosexuales. Ellos no quieren darle derecho a abortar a las mujeres. Ellos no quieren darle derecho a adoptar a parejas del mismo sexo. Eso no es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es subvertir la sociedad. Ellos lo que quieren es causar conflictos dentro de la sociedad. Para en medio de esos conflictos tener una sociedad dividida donde ellos, manos militares, sigan gobernando. Eso es todo. Olvídense de los derechos. A ellos no les interesa que la población tenga derechos. Por el contrario, lo que les interesa es oprimir a la sociedad. Vistas así las cosas, podemos revisar paso a paso lo que han hecho estos tipos y de qué manera han decidido mantener a la población en una actitud expectante ante un hecho cumplido. Simple y llanamente. ¿Para dónde vamos? Miguel Díaz-Canel ha anunciado que se aprobó el Código de las Familias, que es una amplia reforma legal que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. ¿Qué es la gestación subrogada? Lo que llaman popularmente el vientre en alquiler. Eso obviamente es con motivos económicos, no de libertades. Porque ¿qué va a pasar ahora? Que así como hace unos años, Carlos Alberto Montaner reveló que en el análisis de las cifras nacionales, de las cifras oficiales, del propio Banco Central y de los propios organismos gubernamentales cubanos, aparecían cerca de 100 millones de dólares al año en ingresos para el Estado cubano provenientes de venta de vísceras, de órganos y de sangre, porque es obligatorio ya sacarse la sangre, no sé, una vez cada 3 meses. Y eso lo vende el Estado cubano a laboratorios que trabajan con estos tejidos para la elaboración de distintos tipos de investigaciones o para la donación de órganos. Entonces, la gestación subrogada, es decir, el vientre en alquiler, no es un derecho para que las parejas que no puedan tener hijos puedan tener un hijo o para que las parejas del mismo sexo tengan un vientre en el cual concebir un hijo con sus propios genes. No. Es para hacer negocio con el vientre de la cubana. Pero bueno, si ya han hecho negocio con los genitales de la cubana, obligándolas a la prostitución prácticamente, ¿qué les cuesta jugar ahora también con el vientre de la cubana? Bueno, se verán cosas peores, dice la Biblia. Se verán cosas peores, dice la Biblia. Ellos tienen un Consejo Electoral Nacional, imagínate tú, que es como el CNE, pero es el CEN. Según ellos, el 66% de los consultados dijeron que sí. El 33% dijo que no. Y el 26% se abstuvo. El dictador cubano calificó que los resultados eran una victoria de la construcción socialista. Es decir, que si perdía la aprobación, era una derrota. Por lo tanto, ahí todo el que fue a votar obligado
y diciéndosele por quién tenía que votar. Fíjense de eso. Reconoció el viento en contra tanto por discrepancias con el contenido como por motivos políticos y económicos. Imagínate esto. Con la aprobación de ese código, hoy tenemos más derechos en Cuba. Fue un voto por Cuba, fue un sí por Cuba, fue un sí por la revolución, aseguró el presidente, según recogió el diario oficial Grama, donde por supuesto nunca se va a publicar nada que vaya en contra al régimen cubano. Él dice que la victoria se logró a pesar de un contexto de difícil situación económica y social, energética, con movimientos migratorios. 150,000 cubanos han llegado a los Estados Unidos a través del tapón del Darién en lo que va del 2022. Más cubanos que venezolanos. Todo eso gracias a ¿qué? Al maldito socialismo. Además, con las discrepancias comprensibles en algunos de los temas que por la envergadura del código eran abordados. Pero hay que revisar desde el pasado a estos caretablas. Porque en los primeros tiempos de la Revolución Cubana, los homosexuales eran perseguidos, al igual que los sacerdotes y otras personas consideradas antirrevolucionarias. Eran enviados a campos de trabajo para su rehabilitación. Al Che Guevara le encantaba eso. El Che Guevara se inventó, y esto deberían saberlo los LGBT que van para la marcha del orgullo gay con una camisa de Che Guevara, que el Che Guevara impuso campos de concentración para homosexuales en Cuba. Donde en la entrada, en vez de decir lo que decía el campo en Auschwitz, el trabajo te hará libre, ahí decía el trabajo te hará hombre. O sea, esas son cosas que tienen que saber. Lo que pasa es que el que quiere ser bruto, es bruto para toda la vida. En una entrevista publicada por el diario mexicano La Jornada, cuando estaba vivo Fidel, él se refirió a las detenciones ejecutadas por su régimen como una gran injusticia. Claro, porque ya el viento había cambiado y era necesario asumir otra postura para enmarcarse en la agenda internacional de destrucción de las sociedades, introduciendo temas que dividan a las sociedades. Si alguien fue responsable, ese soy yo, afirmó el político cubano, pero por supuesto, ante la pregunta de quién tuvo la culpa de aquello, el exmandatario añadió que él no tenía prejuicio contra los homosexuales. No tenía prejuicio contra los homosexuales. No. Pero que en aquel momento no prestó mucha atención a lo que estaba sucediendo, claro, porque él estaba preocupado por cuestiones de vida o muerte como la crisis de los misiles y los intentos de asesinato de Estados Unidos contra él. Imagínate tú, un hombre ocupado. Nicolás Maduro está contento porque se va a poder casar con Díaz-Canel. Mira, felicita al pueblo cubano por la extraordinaria participación en el referendo popular del Código de las Familias, aprobada con más del 60% del voto popular. Una jornada histórica que continúa profundizando la lucha revolucionaria por la protección de las familias. Grande Cuba. Ya te vas para allá, casate con Díaz-Canel, ¿será? ¿Cómo va a haber chavistas ahora queriéndose ir para Cuba? Ahora sí se van a querer ir para Cuba. Y no por las razones que ustedes creen, las razones tradicionales, sino porque ven este código y dicen, ya sí. Para allá voy. Va a haber más de uno, ustedes van a ver. Se van a acordar de mí. Y también se van a acordar de mí si están en Europa y tienen un antojo de alguna chuchería venezolana, porque lo que van a hacer es pensar en Ham Venezuela, porque en toda Europa Ham Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. Lleva todas esas chucherías y todos esos ingredientes que tú necesitas para la gastronomía, para nuestros platos venezolanos. Comunícate con la gente de Ham Venezuela, que ellos no te van a dejar mal. En toda Europa pueden hacerte llegar todas estas cosas deliciosas que tenemos para alimentar nuestra nostalgia y llevar a nuestra mesa nuestra gastronomía. Ham Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. Tus redes sociales deben estar en buenas manos, y estar en buenas manos significa que se proyecte lo que tu empresa, lo que tu emprendimiento hace, que tus servicios se vean allí reflejados y que por supuesto no tengas que recargarte tú con el trabajo adicional de manejar tus redes sociales. Octaedro Contenidos se encarga de todo eso. Octaedro Contenidos, tu solución en redes sociales. Comunícate con ellos y con tus redes sociales. Para de sufrir. El niño Jesús. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús traería los juguetes por tuplata.com.be. No rima, no rima, pero es una gran verdad. Porque la mejor empresa de envíos desde los Estados Unidos a Venezuela es tuplata.com.be. No caigas en estafa, no te dejes engañar ni te vayas con cualquiera. Tuplata.com.be, confía en ellos como el niño Jesús lo hace, porque los regalos de este año con tuplata.com.be puntuales.
Estar seguro es tener un seguro. ¿Qué significa eso? Eso significa que en los Estados Unidos, como dice la gente de YM Insurance, tienes que tener no solamente la póliza que te cubra tu salud y la de tu familia, sino también un seguro funerario, también un plan de ahorro para pagar la universidad de tus hijos y también un fondo de pensiones para cobrar al final de tu vida laboral una pensioncita, porque no hay seguro social ni listado de seguro social, olvídate de eso, ni madre del barrio ni nada de eso. Estar seguro de tener un seguro, comunícate en todo el territorio de los Estados Unidos con Yamile Moreno, YM Insurance. Estar seguros es tener un seguro. Transfabric Contenidos le da vida a tus ideas, cualquiera sea tu idea, para llevarla a formato audiovisual, sea porque necesita tu empresa tener unos videos, sea porque necesita tu podcast, ya lo tienes, lo quieres mejorar, o sea porque necesitas algún tipo de contenidos audiovisuales. La gente de Transfabric Contenidos se encarga de sentarte contigo y de manejar todo lo que requieres. Transfabric Contenidos le da vida a tus ideas. Confía en ellos como lo he hecho yo. Todo lo que aquí se hace lo lleva Transfabric Contenidos. A veces, lo que decían las abuelas, la lengua es el castigo del cuerpo, mijo. Eso lo decía mi abuela. Mire, la lengua es el castigo del cuerpo. La lengua es el castigo del cuerpo. Esa es una de las cosas. Otra cosa que decía las abuelas. Uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Lamentablemente, estos castristas que se visten hoy de superdefensores de los derechos de la población LGBT no saben que nosotros tenemos una videoteca. Entonces, el Fidel Castro que dice que, oye, que fue un error y que él no estaba pendiente de eso y que en realidad él no quería. Bueno, hoy, cuando han aprobado el matrimonio gay en Cuba como si fuese una gran victoria del socialismo, hay que recordar que si algo ha hecho el socialismo es ser homofóbico. Prueba de ello, las propias palabras de Fidel. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño en que grupos de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos se le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, le dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la Rampa, frente al Hotel Capri. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Degeneraciones. Degenerados. Eso decía Fidel Castro. Y el socialismo no podía permitir eso. Eso fue en los años 60. Ahora los tipos se visten de libertarios y le van a dar libertad a todo el mundo. Van a reivindicar a la memoria de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, escritor cubano, que fue encarcelado por homosexual. A pesar de ser socialista en su momento. El tipo, por supuesto, después de eso se despertó de golpe de lo que significaba el socialismo y se dejó de eso. Luego Reinaldo Arenas escapa de Cuba y por supuesto se convierte en un gran denunciante de todas las barbaridades que ocurrían en contra de la población en Cuba y en contra de las libertades. Pero Fidel Castro siempre ha tenido lambiscones que se encarguen de ayudarlo a borrar su pasado. Uno de los grandes lambiscones a continuación.
Uno de los reproches que se le hace a la revolución, sobre todo en los primeros años después de la victoria, es que se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar de dónde nace eso. En la defensa del país, para defender el país, en un momento dado, fue tal el volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Pero tú que nuestro adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Eso ya afortunadamente se había hecho la campaña contra el analfabetismo. Se continuaron los planes de seguimiento. Había escuelas en todas partes. Y en un momento del 62 había 42.000 soldados soviéticos. Cuando ellos tenían 42.000 soldados soviéticos, nosotros teníamos 300.000 hombres sobre las armas. Y en aquellos tiempos, mujeres, ni pensar en hizo una unidad de mujeres en la sierra. Demostramos que las mujeres podían ser tan buenos soldados como los hombres, para citarte un ejemplo. Eso me costó luchar contra el machismo. Y al triunfo de la revolución, esta etapa de que te estamos hablando, era el elemento machismo estaba muy presente. Y ideas generalizadas prácticamente relacionadas con la presencia de los homosexuales en las unidades militares. Era un aspecto del machismo. Era una cultura que pasaba igual que con las mujeres, porque un machismo fue heredado y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda la asumo. Ahora, no tenía, ciertamente, comprendía, yo tenía otros conceptos con relación a ese problema. Con el transcurso de los años, una población mucho más culta, más preparada, iba superando esos prejuicios. Dios maldito, de verdad. Dios maldito. Mira, esto amerita una serie de cosas, ¿no? En primer lugar, típico del castrismo, todo lo malo es culpa del capitalismo. Pero cuando él hablaba en los 60 y en los 70 y en los 80 y en los 90 sobre el tema, él decía que el socialismo no se podía permitir esas degeneraciones en su seno. Por lo tanto, el machismo y la homofobia son banderas y utilizadas de forma tranquila por el socialismo, que ahora necesiten para ganar indulgencia y sobre todo para soliviantar en el seno de las sociedades, con un tema que ya las propias sociedades están tratando de solucionar por sí mismas, sin que venga la izquierda a estar metiendo su mano. ¿No? Porque en realidad lo que se reivindica, lo que se reclama, es que una pareja de personas del mismo sexo, que es una pareja estable, que tengan su vida hecha y que tengan bienes en común, no puedan disfrutar de los derechos que como pareja tendrían los matrimonios. Pero eso se ha ido solucionando con las uniones de hecho, sin necesidad de llamarlo matrimonio. Y así no se ofenden los religiosos y la gente que necesita o que quiere reivindicar el derecho de tener una unión legalmente constituida pueda tenerla. O sea, eso es solucionando. Por lo tanto, lo que hace el castrismo, lo que hace el socialismo con esto es simple y sencillamente soliviantar a las sociedades para dividirlas y, por supuesto, en medio de esa división, ellos ganar indulgencia con escapulario ajeno. Para que ellos como que nosotros somos los que damos derechos, nosotros somos los que los derechos están garantizados con nosotros. En el capitalismo no hay derecho. De verdad, ojalá esté en el infierno. Bueno, pero si estuviese vivo, ¿vale? Fidel se podría casar con Chávez, ¿verdad? Allá en Cuba.
Porque Fidel fue el que le hizo el tacto a Chávez para saber qué era lo que tenía cuando estaba enfermo. Todo eso lo sabemos. Y otra cosa que sabemos es que Chávez se murió y no vuelve. Fidel tampoco. Les dejo con esta maravillosa canción. Y regresamos como siempre mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te